Miércoles de mitad de semana llega ya María Mercedes. Buenos días. Buenos días, Robert, y a nuestros amigos que nos acompañan. Esta es la primera emisión de TVC Noticias, gustosas de recibirles. La parte política ya de nuestro país, así que entrémosle a materia. La información del Ecuador y el mundo al instante. Les contamos que el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que a finales de este año llevará a cabo una consulta popular y un referéndum constitucional. Ahí se va a incluir 7 preguntas. Estas serán de diversas temáticas. Las bancadas del legislativo ya están divididas justamente en torno a esta, que es una propuesta. Veamos. La consulta popular y referéndum constitucional anunciada por el presidente de la República llega en un momento de intensas pugnas a causa de la suspensión de 17 artículos de 3 propuestas impulsadas por el oficialismo. El gobierno nacional y su bloque político en la legislatura ratificaron la necesidad de modificar la Constitución con el objetivo de cambiar la estructura del Estado. Porque esta es una consulta antisistema, esta es una consulta que busca cambiar justamente lo que los ecuatorianos quieren cambiar. Una consulta popular que propone las soluciones que el pueblo ha esperado por tantos años y que ningún gobernante había tenido la valentía de proponerlas. El correísmo cree innecesario llevar revanchas políticas a la papeleta. Por ejemplo, la pregunta número 6 buscaría convertir a los jueces de la Corte Constitucional en sujetos de control político por parte de la Asamblea. Pero lo que no puede pasar es que cuando hay control constitucional, entonces haya retaliación. Todos estamos sujetos a un control y a un juicio. Sea presidente de la República, asambleístas, fiscal, cualquier autoridad del Estado, las decisiones que toma son sujetas a un juicio político y demás. Sería como que un juez, que cuando vaya a emitir una sentencia, tenga que estar pensando no solo en resolver el problema, sino en decir, bueno, si tomo esta decisión, seré sometido a juicio político. Y aunque el presidente aún no envía los anexos de las preguntas, bancadas como el Partido Social Cristiano apoyan ciertas propuestas, como la del trabajo por horas y la eliminación del CPC-CS. Me parece que incluso podría modularse para que esta pregunta no solamente se extienda al campo del turismo. Ese es un tema que nosotros seguramente vamos a apoyar como partido. Según la oposición, hay varias preguntas que ya habrían sido llevadas a las urnas en el pasado, por lo que resultaría improcedente tenerlas otra vez en la papeleta. Vemos que se vuelve a repetir las mismas preguntas, que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente lo dijo, no a la precarización, al trabajo por horas. También se dijo ya no a la apertura de los casinos, porque ese es el espacio donde se posibilita lavado de activos. Informó Álvaro Terán. Un posible juicio político a los jueces de la Corte Constitucional es una de las 7 preguntas que propone el Ejecutivo para la consulta popular y quizás es la que más genera polémica. Por el momento estaría con luz verde la propuesta respecto a las bases militares extranjeras. Quizás el tiempo no esté a favor del régimen en su propuesta de consulta popular con 7 preguntas que ya son de conocimiento público. 2 que sí lograrían tenerlas listas hasta el 14 de diciembre, fecha prevista para que los ecuatorianos acudan a las urnas. Bases militares extranjeras, con pronunciamiento de la Corte Constitucional y financiamiento a partidos políticos que está en camino. Si en el caso de la tercera pregunta que el presidente hacía pública, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. En esto ya tenemos un precedente y en el caso del Comité de Reinstitucionalización Democrática, por allá por el 2021, la Corte ya determinó que la vía a implementarse para modificar la Constitución y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no es la enmienda como propondría el presidente en primera instancia, sino la reforma parcial. Es decir, primero deberá ser tratado en Asamblea Nacional, alargándose los días. Similar situación pasaría con la reducción de asambleístas como el trabajo por horas en el sector turístico, lo que no tendría inconveniente desde la óptica del constitucionalista Ismael Quintana. Es el funcionamiento de salas de juego y casinos en hoteles 5 estrellas. Sin duda, lo que más podría captar la atención es un posible juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Es sano que la Corte responda por actos u omisiones en el ejercicio del cargo, me refiero a los miembros de la Corte, no por sus decisiones,
Que es muy diferente. Efectivamente, es decir, ayer me suspenden las 3 leyes al momento de haber admitido algunas demandas de inconstitucionalidad, entonces yo como respuesta mañana te presento una acusación constitucional y con los votos que tengo te censuro y destituyo. No, es decir, eso es inconstitucional, pero no así con otra clase de infracciones que se pueden cometer también en el ejercicio de una magistratura. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Retardo injustificado en los casos. Actos de corrupción dentro de la Corte Constitucional. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, no comparte criterio. No, pues rompe con la independencia. El Ecuador sabe que los juicios políticos no se los maneja con lo que la teoría conoce como es el juicio, que es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces. Vamos a la asamblea donde simplemente hay una persona que vocifera, no argumenta. Y después, si tengo el número de votos, se vota nomás. Consulta que solo con el pasar de los días se sabrá con cuántas preguntas llega, informó Héctor Romero. Preguntas 1 y 2 en la consulta que plantea el Ejecutivo. Y el hecho de que la Corte Constitucional haya suspendido temporalmente artículos de 3 leyes presentadas por el Ejecutivo, dando respuesta a demandas de inconstitucionalidad, no significaría que se haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas. Todo dependerá del análisis que se realice a futuro. Para muchos sería la crónica de una muerte anunciada. Principalmente con la Ley de Integridad Pública. Se violaron varias partes del trámite o formas del trámite, como por ejemplo agregar elementos en segundo debate que debieron haber sido discutidos en primer y segundo debate. Entonces, yo creo que esto ya estaba visto. Muchas voces le dijeron al gobierno que estas leyes tenían varios problemas de forma y de fondo en relación a violaciones a la misma Constitución y a los derechos humanos. Y es evidente que la Corte le hizo observar. La Corte ha hecho lo que tenía que hacer. Por el momento quedan en stand-by las leyes con carácter de económico urgente como son de inteligencia, integridad pública y solidaridad nacional. Porque esto es importante, Héctor. Estas son medidas solo provisionales y cautelares por lo pronto. Porque ya en la resolución final esto es solo para admitir a trámite esas causas. En la resolución final puede haber muchísimas más normas, incluso las leyes enteras, que puedan ser declaradas inconstitucionales y sin vigor jurídico. Que también podría pasar que ya haciendo el análisis la Corte determine que ciertas medidas o ciertas normas que han sido suspendidas con estas medidas sí en realidad pueden seguir rigiendo. Es decir, no todo está dicho y el régimen todavía tendría esperanzas. No significa que aquí la Corte ya declaró inconstitucional o algo por el estilo. Lo que hizo es suspender efectos para que se dé el trámite que tienen que darse estas demandas, que es básicamente intervenciones públicas, audiencias si se lo solicita, y después la elaboración del proyecto por parte del ponente para que pueda ser debatido en el Pleno. Entonces, todo esto hay que pasar toda una serie de fases para que la Corte diga, sí, ¿sabe qué? Esto es inconstitucional, esto no es inconstitucional, esto lo doy constitucionalidad condicionada, que es, por ejemplo, decir cierta parte si está constitucional, esta no, o dar interpretaciones. Entonces la Corte puede hacer muchas cosas, pero mientras tanto aún está recién admitido, aún no podemos decir ya salió alguna sentencia o algo por el estilo. Todo podría depender de cómo el Ejecutivo defienda su tesis, el momento que tenga que acudir a dar explicaciones en la Corte Constitucional, informó Héctor Romero. Y es que la suspensión de 17 artículos de las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad pública generaron remesón en la Asamblea Nacional, cuyas bancadas se dividen en torno a la decisión de la Corte Constitucional. Revisemos sus reacciones en el siguiente reportaje. La Corte Constitucional frenó la aplicación de 17 artículos de 3 leyes impulsadas por el Gobierno Nacional. Los magistrados consideraron que las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad pública vulneraron derechos constitucionales. Esta decisión generó un profundo malestar en el oficialismo, que ya habla de un posible resquebrajamiento de las herramientas en favor de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Es lamentable que desde la comodidad de una sesión de Zoom y a través de un boletín le den la espalda a nuestros militares, a nuestros policías y a todos nosotros, ecuatorianos, que estamos poniendo el pecho a esta guerra, arriesgando
todo. El correísmo, en cambio, celebró la decisión de la Corte y dijo que su rechazo a dichos proyectos estaba justificado, pues las normativas restringían derechos fundamentales. Cuando se les dijo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional que habían estos parámetros, no hicieron caso. Cogieron y con la fuerza de los votos aprobaron la ley como está, conceptualizando el conflicto interno armado y otros temas que están ahí. Y pasó lo que pasó. Hoy la Corte lo que ha dispuesto es la suspensión de estos temas. La suspensión de 12 artículos de la Ley de Inteligencia, dice el Partido Social Cristiano, se la veía venir, pues atentaba contra los derechos a la privacidad y confidencialidad de información. En el sentido de que se pueda exigir información sin una orden judicial. Ese es un tema delicadísimo, ¿no? Nosotros por ese tema decidimos abstenernos en la Ley de Inteligencia. Pachacutic, en cambio, avisora una probable inconstitucionalidad total de la Ley de Integridad Pública. Por ahora, festejan la suspensión de la norma que obligaba a las cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en sociedades anónimas. Afecta al verdadero sentir de lo que es el cooperativismo y lo bueno es que la Corte Constitucional ha suspendido la aplicación de esas disposiciones. El oficialismo rechazó este tipo de cuestionamientos y mencionó que la Corte Constitucional estaría arrogándose competencias políticas que no le corresponden. Y lo que se esperaría es que la Corte esté alineada con los ciudadanos y no con otro tipo de intereses como lamentablemente vienen demostrando en estos últimos meses. Yo creo que es fundamental, primero, la independencia de las funciones, que la Corte haga lo que tiene que hacer. Informó Álvaro Terán. Y en medio de una ola de cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a Pamela Aguirre y Edwin Aceldo como los jueces elegibles de la Corte Constitucional. Ambos magistrados fueron designados por la Comisión Calificadora para la renovación de la Corte y podrán reemplazar a los jueces en funciones en caso de renuncia o ausencia de su cargo. Y al retornar vamos a contarles que el gobierno nacional anunció la culminación del mantenimiento en la hidroeléctrica Mazar. Así que hacemos pausa, vamos a recargar, 7:15 de la mañana, ya venimos. Gracias amigos por estar junto a nosotros. Momento de contarles lo que ya anunciábamos. El contralor Mauricio Torres reveló ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional las irregularidades detectadas en contratos eléctricos con Progen y ATM. El funcionario señaló a directivos de SELEC como los responsables del perjuicio económico al Estado que supera los $100 millones. La polémica por los contratos fallidos en el sector eléctrico volvió al centro del debate público este martes, tras la comparecencia del Contralor General del Estado en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Aquí, el funcionario presentó los informes de auditoría realizados a las contrataciones de SELEC con las empresas Progen y Austral Technical Management, que revelan un perjuicio económico y múltiples irregularidades. Las inconsistencias detectadas en los equipos inspeccionados ocasionaron que se haya efectuado el pago por $69.058.000 sin contar con evidencias suficientes que garanticen que las unidades de generación verificadas cumplan con las especificaciones técnicas en cuanto al factor de potencia, año de fabricación, consumo específico de combustible, los parámetros operativos establecidos, cumplimiento de la normativa técnica internacional y los niveles de eficiencia requeridos contractualmente para la generación de energía. En el caso de Progen, la Contraloría determinó un perjuicio cercano a los $100 millones relacionados con los contratos para instalar generadores en Quevedo y El Salitral. El Contralor fue claro al señalar que la responsabilidad administrativa recae en el gerente de SELEC y en los gerentes de Electroguayas y Termopichincha. En este caso, el gerente general delegó para que firmen ellos, pero eso no exime, tanto tendrán responsabilidad. El gerente general tendría también los gerentes de unidades de negocio y los miembros de comisión técnica y todos los demás que participaron. Por su parte, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, cuestionó que el CAL haya bloqueado el juicio político solicitado contra la ministra de Energía, Inés Manzano. De acuerdo a Luna, la funcionaria tendría una responsabilidad política en los contratos observados por Contraloría. El ámbito administrativo, civil y penal lo viene cumpliendo ya la Contraloría General del Estado, pero políticamente ellos tienen que responder. Sin embargo, el Contralor aclaró que los ministros cumplieron con la tarea de delegación.
En el informe técnico no existe una responsabilidad de ellos debido a que no participaron en todo el proceso de contratación. La presidenta de esta mesa legislativa, Diana Jácome, ofreció garantías de que se avanzará en el proceso de fiscalización. Mire, nosotros tomamos los elementos necesarios que están dentro de nuestras competencias, dentro de la fiscalización y control político. Ya en el ámbito de las responsabilidades civiles, administrativas y penales, serán las propias autoridades quienes determinen mayor responsabilidad sobre ello. Sin embargo, reitero, aquí no hay impunidad para nadie. El Contralor aclaró que los informes presentados son de carácter técnico y no penales, por lo que será la Fiscalía la encargada de indagar si existen otras responsabilidades. Informó Miguel Ángel Bedoya. El gobierno de Ecuador informó la culminación del mantenimiento estratégico de la unidad 1 de la central hidroeléctrica Mazar. Desde el Estado, pues apuntan que esta intervención fue clave para fortalecer el suministro eléctrico nacional y la operatividad de una de las principales fuentes genéricas del país. El gobierno del Ecuador, a través de la empresa pública SELEC, anunció la finalización del mantenimiento programado de la unidad 1 de la central hidroeléctrica Mazar, tras 72.000 horas de operación. Esta labor, parte del plan de mantenimiento del sistema Paute Integral, se llevó a cabo entre el 15 de julio y el 2 de agosto y ya permite nuevamente el despacho de energía al sistema nacional interconectado, según lo comunicado a través de un boletín. La intervención técnica fue coordinada con el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, y busca reforzar la estabilidad del suministro eléctrico nacional, garantizando la operación continua de la infraestructura energética del país. El mantenimiento incluyó tareas especializadas como la inspección del estator del generador, pruebas al regulador de velocidad, revisión de conectores y componentes hidráulicos, limpieza de las turbinas, mantenimiento del sistema de drenaje e inspección del acuñado del estator, entre otros procedimientos que son considerados clave para su funcionamiento. Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca asegurar la confiabilidad operativa de Mazar, según el comunicado, contribuyendo a prevenir emergencias futuras y a mantener el equilibrio energético a nivel nacional, informó Julián Calahorrano. Vamos a continuar con más noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad remitir a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado y a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador el voluminoso expediente que contendría información clave respecto a una presunta red de corrupción en el sistema de salud pública de nuestro país. Esta documentación fue entregada por Daniel Salcedo y Javier Jordán, señalados en diversos procesos judiciales vinculados a irregularidades en la contratación pública durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Identificamos que en tres años únicamente, tres grupos específicamente que siempre rondaban entre ellos mismos, facturaron más de 99 millones de dólares. 99 millones de dólares, tres grupos, en 3 años. Entonces, hay información ahí que, siendo respetuosos con el debido proceso, será la Fiscalía la que debe investigar. El proyecto de ley para el control de flujos irregulares respetará los derechos constitucionales y no afectará a las organizaciones de la sociedad civil, destaca el titular de la UAFE durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico en el inicio del tratamiento de esta nueva ley enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea inició este martes el análisis del proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, remitido por el presidente Daniel Noboa, con el carácter de económico urgente. La sesión contó con la participación de Julio Neira, director general de la Unidad de Análisis Financiero, quien señaló que el proyecto responde a estándares internacionales de prevención de lavado de activos, enfatizando que la norma no pretende restringir el trabajo de las organizaciones sociales. La regulación clara no es sinónimo de persecución, sino de integridad institucional y confianza en nuestro sistema financiero. Por su parte, desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se determinaron criterios técnicos favorables a esta iniciativa, que busca prevenir el uso indebido de estructuras jurídicas sin fines de lucro para actividades ilícitas. Respaldamos este cuerpo normativo como una oportunidad
para ordenar el sistema, proteger la buena fe institucional y promover un desarrollo sostenible del sector fundacional en beneficio del país. Actualmente muchas fundaciones operan sin un marco común de gobernanza ni rendición de cuentas, lo que generaría falta de transparencia. No solo estamos introduciendo eficiencia, pero también vamos a dar resultados para poder entregar a la Fiscalía General del Estado reportes de operaciones inusuales mucho más rápidos y mucho más enfocados gracias a la utilización de herramientas con inteligencia artificial. Por su parte, la presidenta de la comisión reconoció que el país enfrenta una gran brecha de control institucional frente a las más de 70.000 organizaciones sociales registradas. El objetivo es básicamente poder encontrar esos flujos de capital irregulares que están utilizando las organizaciones sociales como pantalla para cometer delitos. La comisión continuará en los próximos días con la recepción de aportes y observaciones al proyecto, con miras a emitir un informe para primer debate. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó este 5 de agosto a los 15 aspirantes para ocupar cargos principales y también suplentes en el Consejo de la Judicatura. Esta decisión se tomó tras revisar el informe técnico que confirmó el cumplimiento de requisitos e inexistencia de inhabilidades. Con esta resolución se abre la fase de impugnación ciudadana por 10 días. Además, en este periodo, cualquier persona podría presentar objeciones documentadas contra los postulantes. Entre los aspirantes figuran Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, e Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. 7:29 de la mañana, el presidente Daniel Noboa entregó en Durán certificados a los cuidadores de personas con capacidades especiales que perciben el bono Joaquín Gallegos Lara. El MIES destaca que este año hizo un aumento en el presupuesto para beneficiar a 1.200 familias que tienen personas con discapacidad. Miremos. A ti, que cuidas, que acompañas. Fue un reconocimiento a la inagotable labor de los cuidadores de personas con capacidades especiales, seres queridos o prójimos, certificados de manos del presidente y el ministro de Inclusión Económica y Social. Han tenido que dejar de lado sus propias necesidades, sus propios sueños, incluso para apoyar, para acompañar y para cuidar a una persona. Eso es digno de admiración y tendrán mi respeto eterno siempre. Son 74.400 cuidadores que se dedican de manera permanente a la provisión de medicinas, alimentación y distracción, quienes cobran $240 por el bono Joaquín Gallegos Lara. Bajo su encargo, señor presidente, ha aumentado para Durán el presupuesto exclusivo para personas cuidadoras. Durante el año 2025 se ejecutará cerca de $1.5 millones exclusivamente para mejorar la calidad de vida de cada uno de estos hogares. Allí estuvieron los beneficiarios con sus esposas, testimonios de fe y templanza. Quien cuida importa, dice la palabra, que no aflojen, que sigan su lucha, porque quizás las personas, a veces hay personas que quizás no hablan, no sienten, y el amor que ustedes les dan lo sienten muy adentro. Cuando uno tiene una pareja o algo, tenemos que estar allí, en las buenas y en las malas. Son 22 años que tengo junto con él, caminando y con su discapacidad. Que le ha tocado hacer cosas que ningún otro gobierno se atrevió a hacer antes, y que nosotros estamos poniéndole ya un alto a toda desigualdad, a toda injusticia y a toda falta de control. El evento tomó 20 minutos. Sin más declaraciones, informó Jorge Escobar. La Prefectura del Guayas realizó el lanzamiento oficial del sistema de monitoreo y seguridad vial con inteligencia artificial y que cubre las rutas que conectan con la provincia de La Suay. Se busca contribuir a la prevención de los delitos como el secuestro. Se trata de un sistema que cuenta con 60 cámaras de alta tecnología instaladas a lo largo de 81.73 kilómetros de las vías concesionadas Durán Boliche y Durán Tambo hasta llegar al corredor del sector de los Tamarindos en el límite con Azuay.
Cada punto de control o nodo está equipado con cámaras fijas, lectoras de placas y cámaras PTZ que permite una visión panorámica y detallada para detectar comportamientos sospechosos y generar alertas. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, realizó el lanzamiento oficial de este sistema y aseguró que ya hay resultados. Hemos lanzado hoy nuestro programa piloto luego de haberlo probado. Tenemos más de 15 nodos instalados y bueno, hoy ya tenemos resultados que han permitido evitar secuestros, recuperar personas que han sido secuestradas y eso pues son buenas noticias porque con inteligencia, con innovación y tecnología estamos salvando vidas. El monitoreo se ejecuta a las 24 horas del día y se realiza con un trabajo coordinado con la policía. Esta primera parte tuvo una inversión de $100.000 y se busca ampliar este sistema a otras vías de la provincia. Nuestras vías siguientes a monitorear son Balsar el Empalme y Bucay el Triunfo. La prefectura además ha iniciado el proceso de contratación de estudio de prefactibilidad de un sistema de hidrovía. Bueno, básicamente creemos que somos una provincia que ha crecido sin mirar al río. Y una de las formas es identificar aquellos puntos de navegabilidad donde podamos conectarnos de manera más rápida para alivianar de alguna manera el tráfico tan pesado que hoy mismo tenemos en trasladarnos de una ciudad a otra en lo que se llama el Gran Guayaquil. Informó Wilber Quiñones. Vamos a reto. Y la Policía Nacional en El Oro logró la captura de 4 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada. En los allanamientos se decomisaron fusiles, subametralladoras, pistolas, municiones e incluso droga. Esto sucedió en el Cantón Machala. Con todo el arsenal puestos como evidencias, fueron presentados los 4 presuntos integrantes de una organización delictiva, quienes fueron detenidos en el barrio 5 de diciembre de la parroquia Puerto Bolívar. Quienes al ver nuestra presencia, de manera inmediata pues salen a precipitada carrera por unos callejones, logrando ser pues detenidos y neutralizados. Ya en la inspección física y corporal se les encuentra pues con alimentadoras de armas de fuego. Tras el interrogatorio, los aprehendidos confesaron que tenían armas, municiones y droga enterrados en un lote baldío. Los agentes inspeccionaron dicho predio y luego de hacer excavaciones hallaron las siguientes evidencias. Se encuentra pues 6 bultos de marihuana, 4 armas de fuego, un equipo de comunicación. Y de estas 4 armas de fuego son 2 fusiles, una subametralladora y una pistola a 9 milímetros. Lo que llamó la atención del comandante es la captura nuevamente de este sujeto, quien tiene a su haber 12 detenciones y sigue en la calle delinquiendo. De estos detenidos tenemos que un detenido paradójicamente pues tiene como antecedentes 12 detenciones por robo desde el año 2011. Ahora esperan que los operadores de justicia dicten prisión preventiva a estas personas basado en las evidencias halladas, informó Richard Ceballos. Un camión que transportaba 241 paquetes de cocaína en el doble fondo de su carrocería fue incautado por la Policía Nacional. Las autoridades informaron que este cargamento ilegal pretendía ser trasladado desde la provincia del Carchi hasta la ciudad de Guayaquil. Había salido en horas de la madrugada desde la parroquia de Bolívar en la provincia del Carchi, con destino hacia el puerto principal. Sin ningún aparente cargamento, se acercó a los controles policiales, pero el nerviosismo del conductor prendió las alarmas. De interdicción en el control integrado de Tababuela Mascarilla, y donde logra parar la marcha del vehículo tipo camión. Es así que al notar la actitud inusual del conductor, se procede a realizar la inspección con el can detector de droga de nombre Assam. El olfato del can detector de drogas advirtió a los uniformados que el chasis ocultaba algo. Empezaron las inspecciones minuciosas y uno a uno caían los bloques de droga. Este cuenta con una modalidad de ocultamiento, una caleta de tipo doble fondo. Es así que se realizó una inspección exhaustiva y se pudo determinar que se trata de una sustancia catalogada sujeta a fiscalización
presumiblemente cocaína. Un total de 238.590 kilos de cocaína transportaba el camión, la cual, según las autoridades, tendría un valor de $5.724.000. Un golpe importante en la lucha contra las organizaciones narcodelictivas que da la Policía Nacional. Las incautaciones permiten sacar del mercado ilegal más de 2.3 millones de dosis y seguir debilitando las economías delictivas y todos los delitos conexos que tienen en el mundo del AMPA. Informó Mauricio Sánchez. 3 hombres resultaron heridos en un patio de carros del norte de Guayaquil, donde se dio una balacera entre sujetos armados y uno de los supuestos dueños del negocio. La Fiscalía investiga si el atentado tiene relación con el caso Metástasis. A plena luz del día se dio un ataque armado contra este patio de carros ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte. Ocurrió la tarde del lunes y los vecinos escucharon más de 35 disparos. 2 hombres que llegaron en un automóvil rojo ingresaron al negocio y tras preguntar por una persona abrieron fuego contra las oficinas. 3 ciudadanos resultaron heridos. Un cliente que consultaba por un carro expuesto terminó con una herida leve en la pierna. Un trabajador del lugar resultó también con 2 tiros en ambas piernas y uno de los dueños del negocio, un policía en servicio activo en grado de mayor, recibió una herida de bala en el cuello. Según un informe policial al que tuvo acceso este noticiero, el uniformado usó un arma personal para repeler los disparos y los sujetos escaparon. Los atacantes portaban un fusil y una pistola. En la escena, criminalística recopiló 20 indicios de fusil calibre .556 y 15 de calibre 9 milímetros. La Policía Nacional fue consultada sobre este caso, pero evitaron dar declaraciones. Este patio de venta de carros fue investigado en la trama del caso Metástasis. Según la tesis de la Fiscalía, era uno de los negocios usados por el narcotraficante Leandro Norero para lavar dinero, informó Carolina Pimentel.